بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sura Al-Fil, el elefante. Para entenderla, hay que comprender primero el marco económico e histórico de la época, el cual precede al incidente que narra esta sura. Hasta aquel entonces, las grandes rutas de comercio internacional que unían Europa y África por el este con China y la India al oeste eran los puertos de Siria y Yemen respectivamente, y estos puertos se unían a su vez por tierra a través de la península arábica. Yemen llegó a ser una región muy próspera por la actividad comercial y también por su avanzado sistema de riego que les permitió desarrollar una agricultura que les convirtió en importantes exportadores. Luego llegaron inundaciones que arrasaron Yemen y todo cambió. Se decidió desde entonces aprovechar Meca como nuevo nexo en la ruta que unía los puertos, dado que era de por sí una ciudad de relevancia religiosa y además porque tenía agua, Zemzem, lo cual resulta muy conveniente a la hora de atravesar el desierto. Todo esto sucedió unos 120 años antes del nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es interesante mencionar cómo la prosperidad de esta región tan inhóspita es gracias a que miles de años antes Sidna Ibrahim alayhi salam se asentó en donde ahora está Mecca y construyó la Kaaba rogando a Dios que hiciera de ese lugar un sitio de paz y bendecido con abundantes frutos de todo tipo, sinónimo de prosperidad, y que enviase aquí a su mensajero. Es curioso cómo tantos años después se satisface su ruego con una fuente inagotable de agua y recursos que dan a Meca una relevancia internacional que la convierten en un centro de peregrinaje y nexo de todo el comercio internacional, que atrae a sus tierras precisamente todo tipo de frutos exóticos, haciendo de este lugar tan inhóspito y abandonado un lugar lleno de vida, recursos y prosperidad. Tras todos estos años de reordenación geopolítico y económico, para entonces Abraha, que representa una facción afín al Imperio Romano y que gobierna en la región de Yemen, decide que debe recuperar el poder que tuvieron antaño como punto clave en la ruta comercial internacional, y entiende que el factor religioso es clave para ello, ya que era uno de los puntos fuertes de Meca y, a la par que el comercio, es en sí una gran fuente de ingresos, ya que al fin y al cabo, por aquel entonces el peregrinaje de los lugares de culto no era monoteísta, sino que eran centros en donde se salvaguardaban todos los ídolos de las diferentes comunidades de la región. Pero con el tiempo, Abraha se da cuenta de que no puede tener éxito mientras la Kaaba siga existiendo, por lo que decide juntar un ejército de 60.000 soldados con un elefante a la cabeza para ir a destruir Meca. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ¿Acaso no has visto cómo tu Señor ha lidiado con la armada del elefante? Es interesante remarcar que Allah usa la palabra kaifa, ¿cómo?, en un acto tan sencillo como es frenar el ataque de un ejército. No lo hace para explicar en las siguientes ayas la razón y la manera en la que este puntual ataque es frenado, sino todas sus implicaciones y trasfondo presente, pasado y futuro. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. ¿Acaso no hizo que su plan se frustrase? Kaydahum es sus planes, estrategias. Dalal significa residuos, basura, pero tadlil significa desperdicios que crean desperdicios sucesivamente. Algo negativo que crea un efecto en cadena. Y es que el hecho de que Dios acabase con el ejército de Abraham tenía grandes implicaciones. Afectaba el aún más grande imperio abisinio, la expansión del imperio persa, lo que a su vez afectó a cómo el comercio en toda la región acabaría por establecerse. Por esto mismo es también que en esta aya Dios escoge la palabra kaid, en kaidahum, que significa plan estratégico elaborado. Pero el ataque en sí de esta armada no era tal cosa. En cambio, todo aquello que implicaba sí lo era. Todos los sucesos que reestructurarían el panorama geopolítico y económico internacional. Y en lugar de permitir que la balanza se inclinase en favor de ellos, Dios inclinó la balanza en favor de Mecca, con un efecto dominó que acabó con los planes de grandes imperios. Y es así como se cumple la segunda parte del dua de Sidna Ibrahim alayhi salam.
y es entonces cuando nace Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y 40 años después recibiría la revelación. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, y envió contra ellos pájaros en bandadas. Bandadas no en sentido básico, sino múltiples bandadas entremezcladas en una única masa que cubriría todo el cielo. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ, que arrojaron sobre ellos piedras de arcilla. Es curioso que se mencione que el arma usada por los pájaros no eran piedras duras, sino sedimentarias de arcilla, las cuales se rompen al impactar. De esto hay varias interpretaciones. Una de ellas es que de hecho la armada entera no tuvo por qué morir por las piedras en sí, sino por enfermedades que pudieran transmitir. De hecho, al frustrarse el ataque, aquellos que no murieron en el campo de batalla lo hicieron a la vuelta o por enfermedades una vez llegados a su destino. فَجْعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, dejándolos como paja masticada. Esto es una descripción gráfica, al igual que el pasto resecado que es rumiado por una res y posteriormente desechado. De esa manera quedaron los cuerpos en descomposición de los soldados.